Muy buenas, saludos. ¿Qué tal? Bienvenidos a esta entrevista de la que teníamos muchas ganas, porque hace más de 10 años hablamos ya con José María para conocer cuál era su primer libro, hace mucho tiempo, y estamos aquí ya nada menos que hablando del tercero. Él es José María Zaragoza Hernández. Bienvenido de nuevo, ¿qué tal? Hola, buenas tardes, muchas gracias. ¿Cómo resumirías, Casés? ¿Qué has estado haciendo estos 10 años? La verdad que no se ha perdido el tiempo, como ves, mi tercera obra, como digamos mi tercera creación, y quieras que no, pues claro, compatibilizar un poco con la vida diaria, con el trabajo, las aficiones, y no es una tarea fácil, pero bueno, aquí está el resultado de un gran esfuerzo que yo creo que estoy satisfecho de poder estar aquí presentándolo esta tarde. Es un libro que cuando ves todos los lugares por los que pasa el personaje, vemos que recorre Grecia, Turquía, Egipto, habla de la India. Vemos que aquí ha tenido que haber un esfuerzo importante de documentación, de trabajo detrás, antes de que podamos tener esto en nuestras manos, ¿no? ¿Cuánto tiempo para que esto esté aquí ahora? De hecho es la novela hasta ahora de los tres libros el más documentado y el más riguroso en el aspecto de datos, de intentar dar fehacientemente localizaciones, datos económicos, datos culturales, regionales, gastronómicos, con todo tipo de detalles que me han obligado a meterme dentro, como si el personaje estuviera en esa localización, como si yo al escribir estuviera pues en cada escena. De hecho, pues me he documentado, he visto vídeos, he viajado, he estado en lugares que se cuenta al principio, que cuenta la historia, comienza en nuestro queridísimo monasterio de Santa Ana, en un ambiente místico, en un ambiente muy mágico, y la verdad que me ha costado trabajo porque he querido hacer este tipo de novela que no fuese una novela fantástica en su 100%, ¿no? Que estuviese ambientada, que cualquier lector cuando se meta de lleno a leer, que se identifique con esos lugares. Es una segunda parte y la mala noticia es que hay que empezar por la primera, no se puede tirar directamente, ¿no? Claro. La buena que habrá una tercera, porque es una Efectivamente. trilogía. Deja un intrigante final por desvelar. La verdad que está muy bien estructurada por ese aspecto. Y, hombre, la verdad, yo como escritor, ¿qué diría, no? Yo quisiera que todo lector tuviese mis tres libros hasta ahora en su estantería y en su mesilla para leerlos, ¿no? Porque todo va tomando su sentido. Si hablábamos el primero, que era un ensayo psicológico, que habla de todos los aspectos de la personalidad de uno mismo, tanto buenos como malos, esa digamos que es mi filosofía, mi base. Y prometí que en base a esa filosofía las obras siguientes iban a ir en ese camino. La verdad que lo he conseguido hasta ahora. Y la primera parte de la trilogía, que es el segundo libro, que se publicó ya en el 2022, va sobre esto, ¿no? Una preciosa historia de superación emocional, un personaje fantástico que es Nati, una chica que pasa por un periodo, un episodio de maltrato psicológico, y he querido desarrollar en esta segunda parte cuál es el origen, cuál es ese personaje tan místico con que se encuentra ella, de dónde viene, cómo se forma, cuál es su infancia. Entonces es como una especie de flashback. En esta parte, en esta segunda parte de la trilogía, que es lo bonito, hacemos un regreso en el tiempo. Nos vamos pues unos 6 o 7 años antes de que sucedieran todos los acontecimientos de la primera, para entender bien la psicología del personaje principal, ese maestro, esa persona espiritual que le ayuda a conseguir sus retos, a superarse a ella misma. Entonces, siempre hablamos que cuando uno es maestro, se proclama como maestro, pues tiene que haber pasado un proceso o una infancia o unos años de aprendiz. Y eso es lo que he querido yo matizar en este libro. Centrémonos en ese personaje tan místico como es Gabriel Sacromonte, que aparece de así de la nada en la vida de Nati, y explicar un poquito su origen, sus costumbres, y de dónde ha aprendido todas esas cosas para ser un ser tan maravilloso. ¿Cuándo decides que va a haber una segunda parte y que además va a hablar de ese origen? Pues la verdad que estaba en mi cabeza ya pensado la trilogía desde un principio. O sea que es una historia muy larga lo que yo quería contar.
algo muy precioso de decir cómo lo inmiscuimos con una especie de personajes que entran, salen, sube la trama, hay un desenlace, y era una historia tan larga que no podía condensar en un libro. Entonces pensé de primeras, oye, ¿por qué no una trilogía? Dar un poquito más de tiempo para yo mismo como escritor, para encauzar esas ideas de tal forma que vayan compaginándose unas con otras, que sin dejar nada atrás, porque el objetivo era eso, no dejar nada atrás, ser lo más escueto posible, ser lo más preciso posible con todo ese tipo de personajes, ambientes, situaciones, como si fuera, digamos, ahora mismo una saga, una película, ¿no? Entonces el lector se va a encontrar pues con eso, con una película, que la ventaja es que la podemos vivir personalmente. Entonces ahí nace el germen de la trilogía. Y la verdad que esta segunda parte, solamente centrada en el personaje más místico, sí que cuenta además otros personajes que ya se hablan de primeras en el libro anterior y que se desarrollan aquí más. Incluso fíjese que antes, 10 años para atrás, ya se conocían entre ellos, en otros ambientes, pero ninguno de ellos sabía lo que el futuro le iba a deparar. ¿Por qué escribes, José María? Por vocación. Yo, aprendí a expresarme siempre, toda la vida he sido un poco, bastante expresivo con mi profesión, mi forma de ser, y he leído. Y mi pasión por la lectura, hace unos años, pues me dio por esta rama de la psicología, ¿no? La verdad que es muy, muy bonito de investigar y de ese afán por ayudar a los demás. Me preguntaba yo mismo en mi interior, pues cómo hacer o qué hacer en mi vida para que tomase un poco más de sentido y que pudiese ayudar a los demás. Es más, en muchas ocasiones me he preguntado que aunque fuera solamente una persona que me escuchara y que consiguiera ayudar, yo, estaría satisfecho, porque toda mi obra tomaría sentido. Y hasta ahora, pues la verdad que me siento muy, muy satisfecho porque poco a poco los fans y las personas que se han sentido muy ayudadas con la primera parte de este libro han sido muchas, ¿eh? Y cada vez más me comentan, oye, gracias a tu libro yo he podido superar, yo he podido aprender, yo he podido tirar para adelante. Y te reconforta, ¿no? Entonces, con más fuerza si cabe, de tomar la pluma o de coger el portátil y empezar a desarrollar una nueva historia. Y comenzar y agrandarla lo máximo posible. Y de ahí mi pasión, que no ha terminado, sino que se ha crecido más todavía. ¿Queda algo en este José María de aquel que estudió economía y empresariales, que estaba en un proyecto empresarial en La Moraleja, en Madrid? Buah, qué años aquellos. Pues la verdad que, hombre, que todo el mundo tiene sus principios, pero fíjese que estamos hablando del tema económico. No te imagino estudiando latín o letras puras. Efectivamente, mucha gente, casi toda, en todas las entrevistas me lo ha dicho. Digo, oye, ¿qué hace una persona como tú que ha tirado por la rama de ciencias, escribiendo libros de este índole? Bueno, pues es una pregunta que yo mismo me hago. Yo creo que la pasión mueve a las personas, y nada está, ni dicho, ni preestablecido, ni nada. Es lo bonito del presente y del futuro, ¿no? De cada uno vivir esa afición, cada uno vivir eso, aquello que le gusta, que le motiva. Yo, este es mi caso, pues, aunque no he dejado de estudiar y no he dejado de hacer cursos, pues esta rama me llama más por lo que hemos dicho anteriormente, por intentar ayudar a los demás. No olvidemos que aparte de economía y de empresariales, en el año 2016, si no me equivoco, 2015-2016, me licencié en Practitioner en PNL, que es un curso bastante bonito, de psiconeurolinguística, que ayudaba a empatizar con la gente, a coger esas técnicas de coach y de superación emocional y adaptarlas a la persona que tienes delante, ¿no? Cómo el poder de las palabras y la convicción, puede cambiar el presente y el futuro de las personas. Y la verdad que eso me trastocó. Fue un chispazo en mi mente, como diciendo, oye, yo voy a seguir esta rama, voy a seguir investigando temas como la psicología moderna, más principios de coach, esos conceptos que ahora mismo ya nos, familiarizamos, como la resiliencia, que antes eran pues raros de decir. Pero gracias a esos conceptos y ese avance, que no estamos hablando de hace mucho, estamos hablando de la psicología moderna, lleva apenas unos 60, 70 años. Entonces, pues, llevarte a tu terreno todos esos conocimientos y desarrollarlos.
Estamos en una época también en la que se habla de la caída de los grandes maestros, de ser cada uno su propio maestro. No sé qué habría pensado Gabriel Sacromonte de lo que debe ser un buen maestro. Pues precisamente Gabriel Sacromonte, en su etapa como chico, adolescente, 12, 13 años, tuvo la gran suerte de tener un maestro predecesor. Y digo mucho de esto en el libro, que la gran diferencia de las generaciones, conforme avanzamos, es una cosa muy sencilla, pero que no se hace, es escuchar. Por desgracia, hoy ahora mismo, nuestras generaciones más jóvenes le cuesta trabajo. No sé por qué, o si es que las tecnologías o lo que fuere, se pierde mucho, se pierde mucho. Yo he tenido la gran ventaja de mi infancia y mis generaciones atrás, cuando alguien te contaba una historia, cuando alguien te contaba algo que tú veías esa oportunidad de aprender, simplemente escuchabas. Y yo creo que Gabriel Sacromonte tiene mucho de mí, porque nada hay preestablecido. De hecho, se habla aquí, se toca un tema muy importante que es la religión, aunque no es un libro religioso, ¿vale? Me lo han dicho por ahí, oye, que habla de la religión, te centras. No, no, yo no me centro en nada. Precisamente, hablar de la religión es hablar de no tomar el dogma como tal. O sea, hay un aprendizaje en el libro que es increíble, que te ayuda y te hace ver más allá. No hagas lo preestablecido, no te guíes sobre lo dicho, no toma tu propia referencia, sal para afuera, ve, investiga, compara. Entonces, por eso he querido hacer ese viaje tan largo, comparando religiones cristianas, musulmanas, hindú, todas las religiones orientales, para demostrar que todas ellas tienen un germen, una cosa en común, que muchas veces me lo preguntamos, ¿qué diferentes son las religiones? Pues no, no. Este libro pone en tesitura esos conceptos. Tenemos todo el mundo, el ser humano, muchas más cosas en común que lo que creemos. Y algunas veces, pues, hace falta hacer ese viaje largo para darnos cuenta de que tenemos la verdad delante de nosotros. Y eso es lo bonito de la obra que he querido crear. ¿Qué relación mantienes con Natanael? Pues una relación muy, muy, muy estrecha. Además, utilizo una técnica muy bonita, que lo utilicé en el libro anterior, que el autor entra y sale de los personajes. O sea, uno ya no sabe, quien me conozca o quien me vaya conociendo, pues más o menos va tomando atisbos de, de, matices autobiográficos. Entonces me he sentido muy, muy arraigado al personaje, porque es ese sentimiento cuando vas creciendo, cuando llegas a la pubertad o cuando te haces un hombre, las cosas que te pasan, tanto buenas como malas, qué es lo que sientes tú por dentro, o cómo te gustaría que fuera tu presente y tu futuro. Entonces, plasmo a través del personaje de Natanael ese presente y ese futuro. Para aquellos que quieran llegar también a conocerse, a saber cuál es su misión o su camino, te quería preguntar qué les recomendarías como camino abreviado para no tener que recorrer todos estos lugares y toda esa vida que lleva este personaje y adaptado a lo que digamos fuera de tu novela. ¿Qué consejo das a los lectores? Pues mira, muy sencillo. Además, abro el libro con 3 frases que es impresionante, porque es que casi todo el libro me baso en esas 3 verdades. Porque pongo 3 principios. Qué dichosos seríamos si todos lleváramos en nuestra vida esos 3 principios. Entonces, a ver si lo encuentro un momentito, porque esto es, como es esporádico y no tenemos ni un guión puesto, lo voy a buscar ahora mismo, que está en la introducción, y quiero dedicar esas 3 verdades a todos los oyentes, porque la verdad que si en nuestras vidas tomamos esas 3 verdades, mucho, mucho de lo que nos pasa cambiaría al instante. Y digo, nada es imposible si nuestro empeño es tal que lo siente posible. Segunda verdad, nada es inverosímil si lo convertimos en nuestra más fiel verdad. Y la tercera y última es, nada es inalcanzable si nuestro propósito más comprometido es alcanzarlo. Fíjate qué frases más condensadas, más cortitas, pero ahí se incluye toda la síntesis precisamente de toda una vida. Interpretarlas es ya cada uno como quiera tomarlo, pero yo creo que el mensaje es directo y muy sentido. Has dicho que solo con ayudar a una persona te dabas por satisfecho.
Sí, con esto que estás haciendo. Totalmente, totalmente. Nuestro personaje también vuelve después para ayudar a los demás. ¿A qué personas se puede ayudar? Pues se puede ayudar precisamente al que quiere ser ayudado. O sea, es una verdad indiscutible. Nos empeñamos muchas veces. Es la gran tesitura que tiene el que quiere ayudar. Tiene que tener muy claro eso. Muchas veces me lo han dicho por la calle. Oye, mira, a ti te da igual esto tal. Yo no es que me da igual. Yo te voy a decir una cosa. Tengo muy claro que para ser ayudado, como hemos dicho, primero tienes que desear que te ayuden. O sea, yo quiero que esa persona a la que tú le dices tu verdad, escuche lo primero, que esté interesado. Porque por mucho que tú hables, si no escuchas, si no está interesado, no vas a hacer nada. Es más, querer ayudarle es una tontería, es un error. Porque entonces va a interpretar completamente lo contrario. Entonces es indispensable que la primera premisa que debe darse para que una persona logre tener en su vida un cambio es querer ese cambio. Es importantísimo. Será un don también en los maestros, ¿no? Saber a quién dirigirse, quiénes están dispuestos a tener ese cambio. Eso con los años, yo creo que sí, es una frase que precisamente en la portada lo pongo, que todos poseemos un maravilloso don, pero solo unos pocos llegan a ser verdaderamente conscientes de ello. Y eso es una verdad como un templo. Todos y cada uno de nosotros somos necesarios. Todos. Hasta el más simple de la persona que pueda decir que sobra la sociedad. No podemos decir jamás eso, porque cada uno tiene un destino distinto. Puro y llanamente. Lo que pasa es que el problema es que las personas no creen. Muchas de las personas no creen que tienen un don o no saben identificar para lo que valen, para lo que han nacido, para lo que... Es una búsqueda de tu verdad. Algunos la pueden tener a 5 minutos o en su niñez y a otros le cuesta toda la vida. Puede estar una persona perfectamente a los 70, 80 años diciendo y preguntándose que para qué ha nacido y para qué está en la sociedad. Y no darse cuenta que durante 70, 80 años la verdad la tenía delante y no la sabía interpretar. O sea que es importantísimo hacerse esa pregunta. ¿Has conocido al Papa Juan Pablo II? No personalmente, pero digo mucho de él porque la historia se remonta a 1994, cuando en Italia estaba en todo su auge, estaba empezando el Papa, Juan Pablo II, que es uno de los papas más espirituales y más que ha calado en el cristianismo, ¿no? Entonces he querido utilizar esa época en donde se cuenta la historia para tomarlo como un personaje que entra dentro de la vida del maestro. ¿Por qué digo esto? Porque precisamente el maestro lo que quería era tener algún referente o buscar a alguien que tuviese un conocimiento directo de Dios. Es más, lo bonito de este capítulo, de ese encuentro, es que tienen una disertación fabulosa de la existencia de Dios. Entonces, claro, es como diciendo, ¿cómo osas tú preguntarle al Papa si Dios existe y si la ha visto y que te lo presente? O sea, es un escándalo, en aquellos momentos era un escándalo. Es más, la Guardia Suiza y los personajes que se mueven en ese ambiente, cuando se hace esa pregunta se escandalizan. Dice, quieto parado. Y el mismo Papa tranquiliza la situación y dice, quieto parado, que este hombre está por aquí por esto. Y yo le voy a contestar como mejor sé. Entonces, no se pone en entredicho ni mucho menos a la religión cristiana ni nada. Es más, es ir más allá. O sea, ¿dónde tengo que ir? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Cuál es la historia del ser humano? Por eso he preguntado antes, o he dicho antes, el tema de los dogmas. No hay que seguir un dogma, no hay que seguir unas pautas. Primero hay que comparar, conocer, salir, para luego interpretar la verdad. Porque la verdad tiene muchas interpretaciones. Pero digamos que la clave es preguntarte de todo corazón, cuando estés a solas, a ti mismo, decirte, ¿cómo puedo hallar la verdad? Hablas de la búsqueda, adivinar los dones, del contacto con la existencia misma de Dios, temas muy profundos, muy existenciales. Yo no sé si el José María de aquí, de estos tiempos, se levanta así por la mañana pensando en estos temas o consigue llevar una vida más mundana, digamos. No, bueno, hay un poquito de todo, la verdad. Yo con quien más, quien menos, que cometo errores como todo el mundo y soy el más humano que hay en la Tierra. Pero
una gran pregunta que debemos hacernos todos los días es, o mejor que una pregunta, una bendición a uno mismo. Dar gracias. Dar gracias por existir, dar gracias por levantarte, dar gracias por lo que tienes, dar gracias por salir ahí y demostrar quién eres. Eso ya es una ventaja, ¿vale? Entonces, pero hay mucho del José María todavía que me ando en la línea de lo emocional. No me he querido salir de esa rama de mi filosofía de ver la vida. Cuando hablaba del primer libro, hablaba de la felicidad, de la amistad, del éxito, pero también hablaba de la envidia, de la ira, del enfado, de todos esos aspectos, tanto positivos como negativos de la personalidad. Entonces, me he basado en esta rama, tocando muy por encima o digamos intermedio el tema de la religión, pero para poner en contexto el personaje. Es un tributo, como no, a nuestro queridísimo monasterio de Santa Ana, que he de decir que me han abierto las puertas y me han hecho ver cosas que no recordaba desde chico. He tenido la gran suerte de pequeño siempre estar ahí, incluso hace muchos años de dormir noches ahí y tener esa sensación de que se siente por la noche de estar en ese sitio santo, ¿no? Y oye, recordando, digo, pues quiero hacer este personaje con esta pequeña familia aquí, que me ha brindado nuestro pueblo. Sigo en esa línea que la novela anterior estaba ambientada aquí en Jumilla, ¿no? Es un viaje muy largo que empieza en Málaga, pero termina aquí en Jumilla. Digo, bueno, pues, ¿por qué no hacer al revés? ¿Por qué no empezar este segundo libro en Jumilla y hacer a la inversa? Que este personaje tiene que salir fuera para ver más cosas, para crecerse, y con los años volver para darse cuenta que la verdad siempre lo ha tenido delante. Pero no obstante, es necesario ese viaje para darte cuenta que tú eres el que te llevas a ti mismo en esa mochila con tus resentimientos, con tus cosas buenas, con tus cosas malas y tus pensamientos. Se desprende de tus palabras que leer este libro es también un viaje de autodescubrimiento propio, sin caer en la autoayuda, vamos a diferenciar, es una novela. Efectivamente. Yo claramente quiero hacer notar que está muy fundamentada en los conceptos más modernos de coach y de psicología moderna y neurolingüística. Entonces, no vamos a caer 100% ahí como catalogábamos o me catalogaban hace años, cuando empezaba estas andaduras, a decir que era un libro de autoayuda. Se pasó, digamos, una época de fervor que era la temática, y luego para caer en picado como diciendo, oye, yo no necesito autoayuda, no necesito este tema para comprar este libro, o qué me va a contar, ¿no? Porque parecía un tema un poco tabú. No he querido ir por esa rama. Llanamente y perfectamente es una novela que le hace a uno superarse a sí mismo. Uh-huh. ¿Qué no vamos a encontrar en esta novela? Pues mira, nos vamos a encontrar, pues vamos a ver, muchas cosas de la segunda, que son unos personajes un poco ahí que he dejado para la tercera el desenlace, un poco molestos o quizá un poco que meten la caña, ¿no? Que digamos, negativos. Dejamos esa negatividad para salir a flote en la tercera, para ya rematar con esa historia. Esto es lo bonito de esta trilogía. Nos centramos en un personaje, nos centramos en ese viaje largo, donde, ojo, también se encuentra con episodios amargos. No es que digamos que este libro es de El Camino de Rosas. El personaje tiene que pasar por duros momentos en su vida, digamos, hacer de sus heridas callos, levantarse, sacudirse y decir, voy para adelante. Este libro lo dedicas a tu esposa y a tus hijas por todo el tiempo que le has dedicado y la paciencia que tienen. Pues sí. Si tuvieras que decir en horas al día, ¿cuántas ausencias te ha costado que esto esté aquí? Muchas. Fuera de mi ámbito laboral, ten en cuenta que la dedicación ha sido casi plena. Sábado, domingo, madrugadas, trasnochadas. También compatibilizando un poquito con la familia, no de decir que no he abandonado 100% mi familia, ni mucho menos, sino que he compartido con ellos esta pasión. Pero sí que es verdad que me veían en mi triste y pequeñita mesa con mi escritorio, con mi ordenador, cómo
me apasionaba a mí mismo escribiendo y cómo me alegraba, cómo reía. Y mis hijas diciendo, papá, ¿por qué te ríes tú solo? Digo, no, déjame, que yo estoy escribiendo, estoy gozando de este capítulo que luego te lo cuento. O sea, han sido muchas las ausencias en el aspecto de tomarlo como mi hobby más fuerte, ¿no? Es igual que cuando a alguien le gusta la montaña o le gusta el deporte, le gusta viajar, le gusta... Pues mi pasión es escribir, que, ojo, conlleva muchas de las demás cosas, porque para escribir tienes que viajar, tienes que salir, tienes que comparar. O sea, yo he disfrutado de todas esas cosas, pero a la vez no he dejado que mi mente se estancara en lo habitual que a lo mejor, pues, por descanso una persona normal tuviese después de una larga jornada laboral. Yo, al revés, salía de mi trabajo, y todavía sigo haciéndolo, y ya llevo en mi cabeza a tipos de algún personaje nuevo o algún capítulo por escribir. Entonces, esa pasión es la que me mueve y, y la verdad que se lo he dedicado en las primeras páginas a mi mujer y a mis hijas por esas ausencias, por esos momentos en que he tenido que dedicar en lleno, concentrarme para sacar a la luz este bonito libro. ¿La verdad suprema la va a alcanzar a ver de cerca? ¿Se puede contar algo? Sí, no, no quiero hacer spoiler. Bueno, contaré un poquito más en la presentación, que ahora hablaremos de la presentación oficial, pero bueno, tampoco es un secreto, es una, digamos, es una verdad contada a voces, es un objetivo que desde el principio del libro se nota claro que va a ser el final, y efectivamente esa verdad la encuentra. Lo bonito es cómo la encuentra. Nos sirve saber que encuentra algo después de tanta búsqueda. Eso anima a leer. La verdad que sí. Háblanos de esa presentación. Pues mira, voy a hacerlo el viernes próximo, día 21 de febrero, a las 8:30, a las 8, perdón, en el colegio, en el salón de actos del Colegio Santa Ana. Por segunda vez repito el centro, con mi queridísimo compañero Frasqui, que es el director del centro, que por cierto, en esta misma sala de Radio Jumilla, hace ya unos, no sé, del 2014 que tuvo lugar la presentación de mi primer libro, tuvimos la gran suerte de compartir mesa y hacer una exposición conjunta. Y de ahí salió el germen de nuestra afición, de nuestra motivación. Hubo una chispa, hubo algo que nos interesó el uno por el otro. Nos admiramos mutuamente y nos hemos apoyado en este aspecto. Entonces Frasquín me ha apoyado mucho en este libro. De hecho es el autor del prólogo, repite y repetirá para la tercera. O sea que ahí lo dejo, pero si nos centramos en el acto, sí, el próximo viernes invito a todo el que pueda ir, además que es abierto por todos los públicos. Lo bonito de este libro que es para infantil, para todas las edades, abiertamente, no para un mercado concreto de edad. Y vamos a hacer una cosa pues muy informal, muy de tú a tú. Es como cerrar la puerta y todos los asistentes sentirnos como una gran familia y hablar de las cosas como estamos hablando aquí. Allí imagino que se puede conseguir el libro, evidentemente, Sí. y para el que no pueda estar allí, ¿dónde lo puede encontrar? Pues tengo 2 puntos de venta oficiales. Además, la oportunidad que tiene la gente de adquirir este libro físico, porque es un libro muy bien cuidado, es una edición de autor, que lleva sus solapas, lleva sus dedicatorias, lleva su sello de autoría. En librería Los Álamos, que es el punto oficial aquí en Jumilla, y en Murcia, librería Diego Marín. De momento son esos 2 puntos que conforme poco a poco vaya desarrollándose la venta, lo pondré en más localidades. Y cómo no, hablar de las redes sociales, que es lo que mueve el mundo hoy en día, pues ahora mismo hice coincidir el estreno, que fue el 1 de febrero, en ventas online y en todo el mundo, tanto en Latinoamérica como aquí en España, a través de todos los portales que en mi página web, josemariazaragoza.es, se puede conectar cualquiera y ahí lo tiene disponible pues a través de Amazon, El Corte Inglés, Libro CC, en fin, una serie de portales que perfectamente lo pueden llevar a casa. Los que nos estén oyendo a través de podcast, en internet o luego en vídeo, que no se preocupen, que lo vamos a dejar todo escrito ya en la descripción para que lo puedan encontrar. José María, ¿algo que se nos haya escapado, que consideres importante que haya que destacar, que quieras decir a los oyentes? Micrófono tuyo, para animarles. Yo creo que ya ha quedado más que... Es mucho lo que se puede contar de este libro, que es lo bonito. Como hemos dicho al principio, es una historia que se entreteje, o sea, es una especie de... hay muchos más personajes, hay muchos más ambientes, más recreación real,
Y lo bonito que ya te digo, que las localizaciones el lector se va a sentir muy identificado cuando vea los mapas y cuando vea el recorrido que va haciendo el Gran Maestro, porque precisamente es que son localizaciones reales, tanto en Italia, Turquía, Egipto, la India, todo bien documentado y perfectamente se puede localizar. Quizá quiera despedirme con un homenaje, igual que he dicho que este libro pues lo dedico yo quería que nos leyeras algún párrafo, ahora que hablas de despedirte, no te vayas sin hacerlo. Vale, perfecto, eso está prometido. Quería decir que aparte de mi mujer y mis hijas, hago mención a ese gran maestro que yo he tenido en la vida y que le dedico un personaje casi principal. Y por eso decía que un maestro, para serlo, primeramente ha tenido que ser un aprendiz, y ese aprendiz ha tenido a su vez que tener un maestro anterior. Bueno, yo en mi caso, en mi vida, pues tuve a mi maestro que fue mi abuelo. Entonces, esas generaciones donde se escuchaban, donde todas esas historias que la gente mayor tenía que contar, pues 32 años después de su ausencia, sigue latiendo en mi corazón como si fuera hoy en día. Y sigo escuchando en mi mente aquellas verdades y aquellos principios que no están escritos en ningún sitio, sino están grabados en el corazón. Él dejó un diario de su estancia, pues eso, pues la guerra civil, la posguerra, pues sus pasos por Barcelona, por Tarragona, por donde estuvo, ¿no? Es una especie de diario que compuso. Sin embargo, yo tengo más todavía de su vida. Hay ciertos episodios que él me reveló y me contó en esas conversaciones cuando nosotros estábamos en el campo, y eso no se olvida jamás. Entonces, le he dedicado un buen homenaje porque quiero que la síntesis de este libro vaya en su memoria. Pues ahí ya sí que tenemos, si faltaba algún motivo, ese recuerdo que va ahí de alguien que además escribió sus diarios y dejó su vida ahí y ahora la recuperamos. Un motivo más para leer El Gran Maestro Gabriel Sacromonte. Presentación el viernes 21 de febrero. Están oyendo quizás las páginas pasar, creo que eso es que José María va a elegir. Pues mira, quizá quiera dedicar a los oyentes las primeras líneas de la introducción, porque lo he hecho de tal forma que tanto la sinopsis, que la podemos encontrar en la contraportada, como esta introducción va a ser la potencia que le dé al lector para seguir toda la lectura. O sea, está diseñada de tal manera que ahí está condensada en apenas 3 páginas. ¿Quién es Natanael? ¿De dónde viene? ¿De dónde procede? ¿Quién es? ¿Cómo se ha hecho un maestro? Entonces, si quieres te puedo dedicar unas pequeñas líneas, aunque no va a ser todo porque es muy extenso, pero vamos a ver si nos podemos quedar con un poquito de síntesis, ¿vale? Entonces digo que entre todas las historias que puede haber leído o escuchado en toda su vida, las más potentes y maravillosas, esto es, las que lograrán destacar y perdurar a lo largo de los tiempos, serán ciertamente aquellas que contengan mensajes, verdades y enseñanzas que puedan llegar a cambiar su destino. Las emociones que emanan de esos relatos son capaces de hacer aflorar en el interior de uno mismo un conjunto de estímulos, pensamientos y sentimientos tan fuertes y puros que pueden conducir inevitablemente a un grandioso despertar, a un tremendo deseo natural por conocer más, a un exacerbado entusiasmo por experimentar en primera persona las mismas vivencias y hazañas de quienes osaron escribirlas y narrarlas después. Solo las historias cuya esencia es como la vida misma poseen los ingredientes perfectos para que otros, los más valientes y decididos, se atrevan a emularlas y desarrollarlas, aunque ello pueda provocar una enorme transformación de todo su entorno. De eso se trata, de experimentar el maravilloso proceso del cambio, de transformarse en otra persona mucho mejor, más capaz y preparada para afrontar los retos que este mundo pueda ponernos por delante en cada momento preciso de nuestras vidas. Yo creo que ahí precisamente se habla de mucho más, pero ahí potencia el cambio, o sea, ese cambio interior que debemos hacer para convertirnos en quien queremos ser. Pues no me parece que haya mejor manera de despedirse. Nos vemos en esa presentación. José María, muchísimas gracias siempre por tu disponibilidad y tu tiempo para venir a la radio. A vosotros siempre. Y hasta la próxima. Nada, esperemos que ahora sea solamente un año y poquito. Sí, que no pase tanto. Exactamente. Adiós. Muchas gracias, adiós.